Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Primer capítulo de la carta de los Colosenses. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, junto con el hermano Timoteo, escribo esta carta a nuestros fieles hermanos en Cristo que están en Colosas y pertenecen al pueblo de Dios. Que Dios nuestro Padre derrame su gracia, su paz sobre ustedes. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y de su amor para con todos los que pertenecen al pueblo de Dios. Amor basado en la esperanza de lo que a ustedes se les ha reservado en el cielo. Ustedes alcanzaron esta esperanza al escuchar el mensaje verdadero, las buenas noticias de la salvación. Este mensaje que les fue predicado está creciendo y dando fruto en todas partes del mundo, igual que ha sucedido entre ustedes desde que oyeron hablar del amor de Dios y supieron que este amor es verdadero. Esto les enseñó nuestro querido Epafras, quien ha trabajado con nosotros y en quien ustedes tienen un fiel servidor de Cristo. Él nos ha traído noticias de ustedes y del amor que el Espíritu les inspira. Por esto nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir a Dios que les haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría, entendimiento espiritual. Así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor, haciendo siempre lo que Él le agrada, dando frutos de toda clase de buenas obras y llegando a conocer mejor a Dios. Pedimos que Él, con su glorioso poder, los haga fuertes, así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia. Y darán gracias con alegría al Padre, que los ha preparado a ustedes para recibir en la luz la parte de la herencia que Él dará a quienes pertenecen a su pueblo. Dios nos libró del poder de la oscuridad y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien nos salvó y nos perdonó nuestros pecados. Cristo es la imagen visible de Dios que es invisible. Es un Hijo primero anterior a todo lo creado. Por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo, en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo existe antes que todas las cosas y por Él se mantiene todo el orden. Además, Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio fue el primero en resucitar para tener así el primer puesto en todo. Pues Dios quiso habitar plenamente en Cristo y por medio de Cristo quiso poner en paz consigo al universo entero, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. Ustedes antes eran extranjeros y enemigos de Dios en sus corazones por las cosas malas que hacían. Pero ahora Dios los ha puesto en paz con Él mediante la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo humano, y lo hizo para tenerlos a ustedes en su presencia, consagrados a Él sin mancha y sin culpa. Pero para esto deben permanecer firmemente basados en la fe, sin apartarse de la esperanza que tienen por el mensaje de salvación que oyeron. Este es el mensaje que se ha anunciado en todas partes del mundo y que yo, Pablo, ayudo a predicar. Ahora me alegro de lo que sufro por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo. Dios ha hecho en mí un servidor de la iglesia por el encargo que Él me dio para bien de ustedes y anunciar en forma completa su mensaje. Es decir, el secreto que desde hace siglos y generaciones Dios tenía escondido, pero que ahora ha manifestado a los suyos. A ellos, Dios les quiso dar a conocer la gloriosa riqueza que ese secreto encierra para los que no son judíos. Y ese secreto es Cristo, que habita en ustedes, y que es la esperanza de la gloria que han de tener. Nosotros anunciamos a Cristo, aconsejando y enseñando a todos en toda sabiduría, para presentarlos perfectos en Cristo. Para esto trabajo y lucho con toda la fuerza y el poder que Cristo me da. Colosenses capítulo 2. Pues quiero que sepan que estoy luchando duramente por ustedes, por los de la Odisea y por todos los que no me han visto personalmente,
Lucho para que ellos reciban ánimo en su corazón, para que permanezcan unidos en amor y enriquecidos con un perfecto entendimiento que les permita comprender el secreto de Dios, que es Cristo mismo, pues en Él están encerradas todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo a ustedes para que nadie los engañe con palabras seductoras, pues aunque no estoy presente entre ustedes en persona, lo estoy en espíritu y me alegra ver que tienen orden y que se mantienen firmes en su fe en Cristo. Por eso, así como aceptaron ustedes al Señor Jesucristo, así deben vivir unidos a Él, con profundas raíces en Él, firmemente basados en Él por la fe, como se les enseñó, y dando gracias siempre a Dios. Tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Porque todo lo que Dios es se encuentra plenamente en la persona de Cristo. Y ustedes están llenos de Dios porque están unidos a Cristo, que es la cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. También, por su unión con Cristo, ustedes han sido circuncidados. No con aquella circuncisión que se hace en el cuerpo, sino con la que consiste en ser librados de la naturaleza pecadora. Esta es la circuncisión que viene de Cristo. Al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él, porque creyeron en el poder de Dios que lo resucitó. Y ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haber sido circuncidados, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, a quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios canceló la deuda que había contra nosotros y que nos obligaba con sus requisitos legales, puso fin a esa deuda clavándola en la cruz. Por medio de Cristo, Dios venció a los seres espirituales que tienen poder y autoridad y los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Por tanto, que nadie los critique a ustedes por lo que comen, beben, o por cuestiones tales como días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Todo esto es más que la sombra de lo que ha de venir, pero la realidad misma es Cristo. No dejen que los condenen esos que se hacen pasar por muy humildes y que adoran a los ángeles y que pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. Ellos no están unidos a la cabeza, cual hace crecer todo el cuerpo, el alimentarlo y unir cada una de sus partes conforme al plan de Dios. Ustedes han muerto con Cristo y ya no están sujetos a los poderes que dominan este mundo, porque pues viven como si todavía fueran del mundo, sometidos a las reglas tales como no toques eso, no comas aquello, no lo tomes en tus manos. Todas estas reglas tienen que ver con cosas que se acaban con el uso y que solo son mandatos y enseñanzas de hombres. Es verdad que tales cosas pueden parecer sabias porque exigen cierta religiosidad y humildad y duro trato del cuerpo, pero de nada sirven para combatir los deseos humanos. Colosenses capítulo 3. Por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes murieron y ahora su vida está escondida con Cristo en Dios. Cristo mismo es la vida de ustedes. Cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán con Él y tendrán parte en su gloria. Hagan, pues, morir todo lo que de terrenal hay en ustedes. Que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga pasiones, ni malos deseos, ni sea avaro, que es una forma de idolatría. Estas cosas por las que viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no le obedecen. Son las que ustedes hacían en su vida pasada. Pero ahora dejen todo eso, el enojo, la pasión, la maldad, los insultos, las palabras indecentes. No se mientan los unos a los otros, puesto que ya se han librado de su vieja naturaleza y de las cosas que antes hacían, y se han revestido de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre, que se va renovando imagen de Dios, su Creador, para llegar a conocerlo plenamente. Ya no tienen importancia el ser griego o judío, el estar circuncidado o no estarlo, el ser extranjero, inculto, esclavo o libre. Lo que importa es que Cristo es todo y está en todos. Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que permanezcan a su pueblo. Vivan pues revestidos de verdadera compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Tengan paciencia unos con otros y perdónense si alguno tiene una queja contra el otro.
Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo, revístanse de amor, que es el perfecto lazo de unión. Y que la paz de Cristo dirija sus corazones, porque con ese propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que el mensaje de Cristo esté siempre presente en sus corazones. Instrúyense y anímense unos a otros con la sabiduría. Con profunda gratitud canten a Dios salmos, himnos y canciones espirituales. Y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Esposas, sométanse a sus esposos, pues este es su deber como creyentes en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no las traten con aspereza. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque esto agrada al Señor. Padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. Esclavos, obedezcan a todos los que quienes aquí en la tierra son sus amos, no solamente cuando ellos los estén mirando para quedar bien con ellos, sino de corazón sincero, por temor al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres, pues ya saben que en la recompensa el Señor les dará parte en herencia, porque ustedes sirven a Cristo, que es su verdadero Señor. Pero el que hace lo malo recibirá el pago del mal que ha hecho, porque Dios no hace diferencia entre una persona y otra. Colosenses capítulo 4. Ustedes, amos, sean justos y razonables con sus esclavos. Acuérdense de que también ustedes tienen que responder ante un Señor que está en el cielo. Manténganse constantes en la oración, siempre alerta y dando gracias a Dios. Oren también por nosotros, a fin de que el Señor nos abra las puertas para predicar el mensaje y hablar el secreto de Cristo, pues por este secreto estoy preso. Oren para que yo lo dé a conocer tan claramente como debo hacerlo. Pórtense prudentemente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto, y deben ser también cómo contestar a cada uno. Nuestro querido hermano Tíquico, que ha sido un fiel ayudante y que ha servido al Señor conmigo, les llevará noticias mías. Por esto lo envío a ustedes para que les diga cómo estamos y los anime. Con él va también Onésimo, nuestro querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos les contarán todo lo que pasa por aquí. Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, y también Marcos, el primo de Bernabé. Ustedes ya tienen instrucciones respecto a Marcos. Si va a visitarlos, recíbanlo bien. También los saluda Jesús, al que llaman el justo. Estos son los únicos entre los creyentes judíos que han trabajado conmigo por el reino de Dios y han sido un gran consuelo para mí. Les manda saludos Epafras, un siervo de Cristo. Él es uno de ustedes y siempre está rogando por ustedes en oración para que se mantengan firmes y totalmente entregados a hacer la voluntad de Dios. Yo soy testigo de lo mucho que Epafras se preocupa por ustedes, por los que están en la Odisea y Heriápolis. Lucas, el médico amado, los saluda también de más. Saluden a los hermanos que están en la Odisea. Saluden también a Ninfa y a la congregación que se reúne en su casa. Después de haber leído ustedes esta carta, mándela a la iglesia de la Odisea, para que también ahí sea leída y ustedes a su vez lean la carta que les llegue de allá. Díganle esto a Arquipo: procura cumplir bien el servicio que el Señor te ha encomendado. Yo, Pablo, les escribo este saludo de mi puño y letra. Recuerden que estoy preso, que Dios derrame su gracia sobre ustedes. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí la carta de San Pablo a los Colosenses está dividida en 4 capítulos, y hay parte de estos capítulos que son copia de otras cartas que ya había mandado Pablo a Filipo y que ya había mandado Pablo a Corinto, diciendo lo mismo, saludándolos, brindándoles su oración, su compañía, su alegría, porque era gente que ya se había convertido, y también les pide que tengan cuidado de la gente que los puede engañar con costumbres y tradiciones, y que quieren que se circunciden. Y vuelvo a hablar de la circuncisión de una manera exacta, en donde menciona que la nueva circuncisión
a lo que le llamamos nosotros ahora, pues es el bautismo. Ya no es una circuncisión del cuerpo, cortándole el prepucio a los varones. Esto es muy importante porque vemos entonces que a todas las iglesias la información es una. Principalmente que acepten a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, y que al único que se le debe todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos es a nuestro Padre Dios. Y que está muy contento y que hace oración y los invita a que ellos hagan oración también con los salmos, con los himnos, que le canten al Señor y que se retiren de las cosas mundanas y terrenales que nos están llevando al caos, nos están llevando a la perdición. Es una continuidad de todos esos mensajes que Pablo le está dando a la iglesia de Colosa. Y aunque Pablo no había fundado él mismo la iglesia de Colosas, se sentía responsable por ella debido, en primer lugar, a que estaba en el área que consideraba bajo su cuidado. O sea, es una zona geográfica en donde él había ido a predicar y pues Colosa formaba parte de ese lugar y por eso él se sentía con esa responsabilidad. Y ya que después de que en Éfeso había enviado personas a ayudar a la iglesia, entonces pues él se sentía bastante responsable. También esta es otra de las cartas que desde la prisión escribe. Y aquí sí vemos, leemos, que dice que escribe de su puño y letra. Ya no estamos acordándonos de ese otro escritor que en algunas otras cartas le había ayudado a Pablo a escribirles, ¿no? Que era Tercio. Entonces aquí sí nos explica que él, de su puño y letra, había escrito esta carta. Y así lo expresa, que está en prisión, pero vemos que está en prisión y que hay otro que está en prisión con él, Onésimo, y que hay otras personalidades ahí que lo están acompañando y nos menciona al médico Lucas, nos menciona a Marcos, nos menciona a Bernabé y nos menciona a otros, Títico también nos menciona, que son ya convertidos, que ya son mensajeros del Señor y que están llevando la palabra del Señor a varios lugares. Nos estamos dando cuenta entonces de que la predicación, la doctrina de Cristo se está extendiendo en diferentes lugares, la gente está aceptando la doctrina de Cristo, está aceptando a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, judíos y no judíos. Y también hace esa referencia de que ya no puede haber esa situación de que somos judíos o somos griegos, de que somos pobres, somos ricos, de que somos hombres o somos mujeres. O sea, ya no hay distinción y muy claramente lo dice Pablo, que Dios no hace distinción de personas. Y bueno, pues aquí, después de dar el saludo inicial, en donde asocia a su ayudante Timoteo, que recuerden que Timoteo pues sí lo forzó a que se circuncidara a Pablo, lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, en donde después de que había tenido una reunión con los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo para ir a Antioquía, Macedonia, y en donde le estaban diciendo que varios judíos le decían es que se tienen que circuncidar, porque esa es una de las formas de conexión que tenemos con nuestro Padre Dios, desde la época de Abraham, que Dios le dijo a Abraham que se tenían que circuncidar, y que en los 8 días se tenían que circuncidar los varones, y Abraham circuncidó a Ismael, su primer hijo, se circuncidó él como ofrecimiento al Señor para ofrecer ese pacto que iba a tener Dios con Abraham al decirle que él iba a ser padre de muchas generaciones. Recuerda que Abraham significa padre excelso y Abraham padre de muchas generaciones, padre de la fe de muchas generaciones. Entonces, pues aquí vemos cómo después de que a Timoteo lo forza, a pesar de que los apóstoles le habían dicho no, pues ya llegamos a un acuerdo de que pues no hay necesidad de que se circunciden, pero Timoteo sí es circuncidado porque su padre era griego y su madre era judía, y entonces para que no tuviera problemas con los judíos que andaba Pablo predicando, pues lo hacen que se circuncide. O sea, ahí violenta y viola la autoridad de los apóstoles en la reunión que habían tenido ahí en Jerusalén, en donde habían llegado al punto de que no se debía de circuncidar. Y ya después Pablo pues empieza a decir que sí, no tiene caso circuncidar, pero pues a Timoteo sí le había aplicado la circuncisión. Ya después él sí está diciendo que no hay necesidad de que se circunciden,
pero sí hubo un momento en que criticó a Pedro, que estaba comiendo con gente pagana, que no eran judíos, y cuando llegaron los judíos a visitar a Pedro, pues él se paró y se alejó de los paganos para que no lo vieran que estaba comiendo con los paganos, y entonces Pablo lo critica a Pedro diciéndole que pues como es hipócrita, que porque está comiendo con los paganos le dio miedo que lo vieran los judíos hermanos, ¿verdad?, de raza, que estaba comiendo con paganos, y le dice que pues eso está mal, que es una hipocresía. Sí lo critica, y no se critica a Pablo a él mismo cuando forzó a Timoteo a circuncidarse. Esto lo menciono porque aquí en este saludo lo me está mencionando a Timoteo, ¿no?, como su ayudante, ¿sí? Y expresa, como en otras cartas, su gratitud a Dios por todo lo bueno que se ha informado sobre la iglesia, y principalmente en Colosas. No nos dice exactamente quién ha sido el predicador exhaustivo allá en la iglesia de Colosas, en todos los colosenses, pero bueno, sí les agradece, y sí ora por ellos, y sí les manda este mensaje de tranquilidad. Dice aquí que pues también al parecer se habían introducido en ellas falsos maestros que hablaban de ciertas potencias y espíritus sobrenaturales que debían ser adorados, y a la vez insistían en que la circuncisión era muy importante y en cumplir las reglas, como lo de la comida, como lo de los preceptos de la ley mosaica, deberían ser estrictamente observados. O sea, los nuevos cristianos, o había gente que estaba aceptando a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, pero querían llevar consigo también las costumbres de la ley mosaica. Entonces, acuérdense que la ley es para nuestro servicio, la ley no es para condenarnos, la ley es para que nosotros nos sirvamos de esa ley y podamos seguir adelante en las cosas de Dios. Y muchos de nosotros nos condenamos porque decimos, es que estoy violando un mandamiento de la ley de Dios, y casi siempre la mayoría de las personas nada más piensan en los 10 mandamientos, ¿verdad?, de la ley de Dios. Tenemos 10 mandamientos, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, no jurarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no fornicarás, no robarás, no levantarás falsos testimonios. Y así, o sea, siempre andamos diciendo, pues es que yo digo mentiras, estoy violando, es que yo levanto falso, es que yo he tenido distanciamiento con mis seres queridos, con mis padres, y no los apoyo, no los ayudo, y no honro a mi padre y a mi madre, y empezamos a decir nosotros que tenemos muchos pecados porque no hemos cumplido con los 10 mandamientos, siendo que los 10 mandamientos es un decálogo, pues que tiene muchísimos años. Sí, ahorita estamos en el año 5779, año judío. Estamos en el año 2018, año cristiano, aproximadamente, porque recordemos que estamos equivocados como 7 años. Nuestros teólogos de la iglesia cristiana se equivocaron como 7 años. En realidad, pues estaríamos en el 2025, pero bueno, estamos en el 2018, porque así ya se quedó, ¿verdad? Ya después nos dimos cuenta que se habían equivocado esos grandes teólogos, estudiosos, ¿verdad?, en la época de Constantino, en el año 300 de nuestra era. Había por ahí un Jerónimo, ¿verdad?, un teólogo Jerónimo, y Dionisio, y pues se equivocaron. Bueno, imagínense, eran los teólogos, eran las personalidades, estudiosos, que tenían la capacidad de podernos decir las cosas, y bueno, pues se equivocaron 7 años. Qué poquito, ¿verdad? Bueno, estamos en estos años, ya pasaron muchos años, y ese decálogo fue dispuesto por nuestro Padre Dios en tiempo y forma para el pueblo hebreo, cuando Moisés subió al monte Sinaí. Eso está en el Éxodo, lo pueden ustedes leer, y se pueden ustedes poner a estudiar para que conozcan ese suceso. Pero todo va cambiando. Aunque la ley de Dios no cambia, sí cambia el tiempo y la forma, las costumbres y tradiciones y los pueblos. Y más aún que nosotros, que no somos judíos, y que se nos ha permitido llegar y alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que ofreció su vida por todos, no solamente por los judíos, pues entonces el tiempo y forma ha cambiado demasiadamente. Y vemos cómo hay muchas reglas, muchos estatutos dentro de las Sagradas Escrituras, dentro de los libros del Antiguo Testamento, que para nosotros los cristianos decimos, ¿verdad?, que son 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Pero para los judíos pues no tienen el Nuevo Testamento, o sea, esos 27 libros pues no los tienen.
En el Antiguo Testamento pues sí lo tienen, pero ustedes dirían, entonces ellos tienen 46 libros. Pues no, ellos nada más tienen 24 libros del Antiguo Testamento. Sí, ustedes dirán, ¿cómo? Pues sí, nada más tienen 24 libros. Entonces, ¿por qué dicen o decimos que tenemos 46 libros? En donde están las leyes, en donde están los estatutos, están las reglas que hay que cumplir, ¿sí? Porque no solamente son los 10 mandamientos, vuelvo a reiterar. Lo que pasa es que ellos lo tienen dividido de diferente manera. Un libro es de profetas, mayores y menores, y patriarcas. Otro es de los escritores bíblicos. Y otro es la Torah, que es el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son los 5 primeros libros. Para ellos es uno, es la Torah. Nosotros lo dividimos en 5 y decimos, son 5, Pentateuco, Penta 5, Teuco, ¿sí? 5 libros. No, ellos lo mencionan como uno solo. Y mencionan 2 bloques, ¿sí? O sea, los escritos bíblicos y el de profetas mayores, menores y patriarcas. Le dicen Ketuvim y Mevim, así se llaman las 2 partes, ¿sí? Y la Torah, o sea, son 3 partes que forman los 24 libros que les menciono. Nosotros tenemos Reyes 1, Reyes 2, ¿no? Ellos nada más tienen Reyes. Nosotros los hemos dividido en 2 partes. Nosotros decimos Crónicas 1 y Crónicas 2, ¿no? O para el Hipómenos 1, para el Hipómenos 2. No, ellos nada más hacen un libro, Crónicas. Después nosotros tenemos, por ejemplo, el libro de Jeremías con el libro de Lamentaciones, y que los dividimos en 2. No, ellos nada más lo dividen en un solo, Jeremías y sus Lamentaciones, que son 5 lamentaciones, ¿no? Y 52 capítulos de Jeremías. Entonces, por eso es que son 24. Y le digo, son 3 formas en las que los dividen ellos. La primera es la Torah, que son los 5 libros que nosotros sabemos, y los Mivim, que son los profetas mayores, menores y patriarcas, y Ketuvim, que son todos los escritos. Así se les denomina, es el Tanaj, lo que se menciona, ¿verdad? Bueno, eso ya después lo pueden ustedes investigar, estudiar, si es de su agrado. A lo que voy es que nosotros como que nos reducimos a cumplir la palabra de Dios en querer cumplir los 10 mandamientos y ya, ¿no? Y vamos a la doctrina, y más en la iglesia católica, ¿no? Mandan a los niños a la doctrina y los enseñan a que no robarás, no decir mentiras, no. Robas, pecado. Mentiras, pecado. Pero no les explican bien todo. Nada más agarran y les dicen, tienes que hacer esto y quizás se acabó. Y no, pues la doctrina de nuestro Señor Jesucristo es muy vasta, es muy amplia, y no se puede dar en un día, ni en una semana, ni en un año. Se tiene que quedar y estudiar toda tu vida. Y si ya estás viejo, pues apúrate para que la aprendas, ¿no? Ya de perdiz. Y si estás joven, pues empieza a estudiar, porque durante toda la vida la vas a tener que seguir estudiando. Y tienes que estar escuchando la explicación de cada una de las doctrinas que te está brindando la salvación que nos ha traído nuestro Señor Jesucristo. Y también estudiar la palabra del Señor. Acuérdate que tenemos que leer la Sagrada Escritura, leerla, estudiarla, ¿sí? Hay que estudiarla, ver citas bíblicas, la historia, el personaje, la biografía, quién es quién, entenderla, porque pues después de estudiarla pues la vas a ir entendiendo, ¿eh? ¿Quiénes son los colosenses? Pues los que vivían en Colosa, y que de Colosa pues son una ciudad, y quién evangelizó ahí, pues aquí no nos dice exactamente quién, nada más nos dice que había un personaje, Epafras, que parece que era de ahí de Colosas, y iba y venía, ¿verdad? Y en ese momento Pablo también lo menciona en este relato de la carta a los Colosenses. Y así continuamente pues tenemos que ir estudiando la palabra de Dios y entendiéndola. Entonces la lees, la estudias, la entiendes, y después de esto pues la tienes que interpretar. ¿Qué es interpretar? Es como cuando hablas en un idioma y lo tienes que interpretar, porque una persona que está hablando en otro idioma no le vas a traducir, no es una traducción, tienes que interpretar. ¿Qué dijo buenos días? ¿Qué dijo buenas noches? ¿No? A lo mejor no literalmente es la misma, pero es la frase, ¿verdad? ¿Sí? O es la explicación de lo que está diciendo en otro idioma. Pues es lo mismo aquí, lo tenemos que interpretar, pero no lo tenemos que interpretar con el razonamiento humano, como pensamos los seres humanos. No tenemos que razonarlo
y pensarlo como Dios piensa y lo razona. Acuérdense de ese pasaje bíblico en donde Pedro le dijo a Jesucristo, tú piensas como los hombres y no piensas como Dios. Entonces hay que pensar como Dios. ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico? Porque es muy importante aclararlo, ya que Pedro le dice a Jesús, ¿cómo vamos a regresar a Jerusalén? La última vez nos estaban apedreando y nos querían matar, ¿y tú quieres regresar? Pero es que Jesús tenía que regresar porque pues, que lo tenía que matar. Ya sabía que le iban a matar. Entonces, ¿por qué le echamos la culpa a Judas Iscariote? ¿Se dan cuenta de eso? Ya sabía. Entonces Pedro le dice, no vamos a regresar. ¿Cómo crees que vamos a regresar? La última vez nos íbamos a... Y Jesús le dice, aléjate de mí. Tú piensas como los hombres y no piensas como Dios. Yo tengo que ir porque tengo que ofrecer mi vida por ustedes para su salvación. Entonces, ¿por qué culpamos a Judas Iscariote? Porque fue el conducto para que lo apresaran a Jesús y de todas maneras lo iban a matar. Y ya lo sabía. Sí, porque mucha gente, el primero que culpan es a Judas Iscariote. El traidor, el malo, ¿no? Bueno, entonces, regresando a la palabra que estamos aquí leyendo. Entonces, lees la Sagrada Escritura, la estudias, la entiendes y la interpretas. Esa es la interpretación. Y por último, dices, ¿todavía falta? Sí, todavía falta. O sea, mira, es leerla. 1, estudiarla. 2, entenderla. 3, interpretarla. 4, y la quinta es llevarla a cabo. Son 5. El número 5 es el trabajo del hombre. ¿Sí recuerdas ese pasaje bíblico en donde la multiplicación de los panes? ¿Cuántos panes eran? 5. El trabajo del hombre. Y 2 peces. ¿Quién da los peces? Pues Dios. ¿Y quién da los panes? Dios no, los panes los hace el hombre. Es su trabajo día a día. Por eso son 5 cosas que debes hacer tú con la Sagrada Escritura. Y bueno, pues nosotros la tenemos dividida el Antiguo Testamento en 46 libros y el Nuevo Testamento en 27 libros, que en realidad pues no son libros porque tenemos aquí que no son libros. Esta carta pues no es un libro, es una carta informativa de Pablo, de lo que les está diciendo a la gente de Colosa. Entonces, pues, le decimos nosotros libros. Tenemos esos, aunque los judíos nada más tienen 24, que en realidad son 46, porque déjenme decirles que ellos no aceptan 7 libros en el Antiguo Testamento. Los libros que están escritos en otro idioma tienen que estar escritos en hebreo o en arameo. Y hay algunos libros que están escritos en griego y ellos no los aceptan porque dicen tienen que estar escritos en nuestro idioma, no en el idioma griego o en el idioma de los conquistadores, y entonces pues no los aceptan. Entonces, por ejemplo, hay una parte de Daniel, el libro de Daniel, que está escrito en griego y no lo aceptan. Hay otra parte del libro de Esther, que también está escrito en griego y no lo aceptan. Y no aceptan, digamos, los 2 libros de los Macabeos, ellos no los aceptan. Quisiera yo que leyeras los libros de los Macabeos para que te dieras cuenta quiénes son los Macabeos. También el libro de Tobías no lo aceptan, el libro de Judith no lo aceptan, el libro del Eclesiástico no lo aceptan, el libro de Sabiduría no lo aceptan y el libro de Baruch tampoco lo aceptan. ¿Por qué? Porque están escritos en griego. Ellos nada más aceptan los libros que están escritos en hebreo y en arameo. Por lo tanto, si son 46 libros menos 7, son 39, pero ellos lo resumen en 24, porque la Torah es un solo libro y nosotros son 5. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es que tengan menos, sino que los tienen integrados de diferente forma. Se me estaba olvidando explicarles eso de que hay 7 libros que los hebreos no los aceptan porque están escritos en otro idioma. Bueno, y continuamos entonces, vamos a retomar la explicación de lo que Pablo está diciendo, que pues aquí menciona que hay cosas que hablan ciertas personas que son falsos maestros y que te insisten en que te circuncides, en que te insisten en que cumplas las reglas de la comida, de los preceptos de la ley que acabamos de hablar mosaica, y que sean estrictamente observados. En la actualidad, pues hay muchas cosas que la iglesia te obligan a que hagas y que no tienen un sustento ni un valor
importante delante de Dios. En el único lugar en donde nosotros nos debemos de hincar es ante la presencia de nuestro Padre Dios. Y nosotros nos hincamos en la iglesia, al menos en la iglesia católica, nos debemos de hincar solamente en donde está el Santísimo, donde está nuestro Señor Jesucristo, en la Eucaristía, en la hostia. Porque ahí está y representa, porque así nos lo dijo Él, que ahí estaba su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad como está en el cielo. Entonces todos los templos, todas las capillas, a donde tú vayas, siempre va a estar un lugar que le dicen Santísimo. Es un lugar en donde hay un sagrario, así le denominan, en donde está la Eucaristía, la comunión. Así le dicen Santísimo, ¿no? Es la oblea, que es la representación de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Y es el único lugar en donde te debes de hincar, no debes de estar hincando en cualquier imagen de cualquier santo, no debes de hincar delante de una imagen de un ángel, no debes de hincarte delante de la imagen de nuestra Santísima Madre, no te debes de hincar en cualquier lado de la iglesia, del templo donde tú vayas, no te debes de hincar a ningún hombre, ser humano, porque es igual que tú, un ser humano. Lo vemos que Pedro se le hincan a algunos, ¿no? Y le dice, no te hinques, hermano, pues somos iguales. ¿Sí? También a Pablo, ¿verdad? No, a mí no, ¿por qué? Somos iguales, somos seres humanos, ¿por qué? Entonces, ¿por qué tenemos nosotros esa condición de tener santos, de tener imágenes, y muchos de adorarlas? Algunos dicen ya corregidamente, nada más los veneramos, ¿no? Pero le pides milagros a los santos y pues no, el único que nos hace milagros aquí es nuestro Padre Dios. Que tú te acuerdes de una persona que la hayas conocido y que ahora en la Iglesia Católica la haya subido a los altares, y que te acuerdes de esa persona y pienses en ella y le digas si estás en el cielo y si me puedes ayudar, pues dile a nuestro Padre Dios que nos ayude, pues es otra situación, ¿verdad? Sí, porque, pues, por ejemplo, la gente que conoció a San Juan Bosco, pues y después vieron que ya lo había la iglesia subido a un altar diciendo que es un santo. Es una vida ejemplar, ¿no? O cuánta gente, pues, conoció a Juan Pablo II, Karol Wojtyla, el polaco, papa, y que fue una gran personalidad. Y ahora la Iglesia Católica lo tiene como un santo. Y pues le piden. Y de hecho, para poderlo subir como, o ponerlo como un santo, dicen que tenía que hacer 3 milagros. Híjole, pues miren, no quisiera quitarles a ustedes ese paradigma que tienen, pero el único que hace milagros es nuestro Padre Dios. Y si nuestro Padre Dios dio la oportunidad de que esos seres humanos fueran ejemplo de vida a seguir, y de que por medio de ellos nos manifestaran ese amor tan grande que le debemos de tener a Dios, se lo agradecemos a nuestro Padre Dios. Pero de ahí a que estos personajes hagan milagros, el único que hace milagros es nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, nada más. Entonces no caigamos en religiosidades, no caigamos en condiciones vanas y tontas, que es lo que está diciendo Pablo aquí. Tengan cuidado, ¿sí? Porque hay muchos falsos maestros que les están inventando cosas con tal de atraerlos. Entonces, habla de eso, ¿eh? Tengan mucho cuidado. Pablo también rebate todo esto proclamando que Cristo, por medio de quien Dios creó todas las cosas, es superior a aquellas potencias sobrehumanas, las cuales le están sujetas. Además, nos menciona aquí que Él es la cabeza de la iglesia, y por su muerte en la cruz ha efectuado la reconciliación con Dios. La obra de Cristo es suficiente para la salvación. Ya la circuncisión corporal ya no es necesaria, ¿no? La circuncisión ahora es la que viene de Cristo, y que consiste en despojarse de nuestros pecados, de nuestras malas actitudes, de nuestra adoración a lo material, mundano y terrenal.
al querer nosotros exaltar la soberanía de Cristo en un tono general, lo hace en esta carta Pablo como lo hizo con la carta a los Efesios, porque si se dan cuenta, escribe casi lo mismo y dice lo mismo, ¿sí? Con respecto a algunos puntos que ahorita los vamos a analizar con más plenitud para que los tengan ustedes un poquito más connotados, ¿no? Porque se pueden perder y eso es muy importante que también lo tomen ustedes en cuenta. Aquí también nos manda un mensaje de vida nueva y que esa vida nueva debe estar asociada a Cristo. Pero pues acuérdense que Pablo pues no vivió con nuestro Señor Jesucristo, entonces no tenía mucho conocimiento de los pasajes bíblicos que nosotros tenemos ya en los evangelios. Entonces, pues sí, porque el que sí nos podía explicar pasajes bíblicos, ¿quién sería? Pues Mateo, Juan, que sí los tenemos, Pedro, que sí lo tenemos, Judas, Tadeo, pues que sí lo tenemos. Tenemos a un Santiago, pero pues la carta de Santiago no era apóstol de nuestro Señor Jesucristo, porque uno de los dos Santiagos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que era hermano de Juan, había sido asesinado, le habían cortado la cabeza muy a temprana edad de la iglesia. Sí, luego lo mataron. Y el otro Santiago, pues era el primo de nuestro Señor Jesucristo. No se menciona que él haya sido, pero esa carta que, bueno, ya después la podremos leer y estudiar, sabemos que esa carta fue escrita por el hermano de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El hijo de José, que hay una controversia, ¿no? La Iglesia Católica pues no lo acepta así, ¿no? La Iglesia Evangélica o la Iglesia Cristiana pues así no lo denomina. Y pues sí, tienen ciertos puntos a su favor con respecto a que Santiago, el de la carta, es el hermano de nuestro Señor Jesucristo, hijo de José, era el primogénito de José, de su primera mujer, porque él era viudo cuando se casó con nuestra Santísima Madre María, que Dios lo había escogido para que la cuidara y la protegiera y no creciera sola, porque pues ya María estaba en el templo nada más dedicada a ayudar a las cosas en el templo, ya que Joaquín y Ana estaban muy ancianos y pronto iban a morir. Y pues si una mujer se quedaba sola, desvalida, pues era presa de que la sometieran, se burlaran de ella, la esclavizaran, la profanaran. Entonces, pues Dios escoge a José para que le dé protección, siendo el varón, ¿verdad? Porque siempre el varón es muy importante dentro de la raza judía, ¿no? Dentro de la tribu, ¿no? Son cosas que, bueno, ahora en la actualidad decimos que hay misoginia, ¿no? En cuestión de esos puntos. Pero bueno, era muy importante también eso, tomarlo. Todo esto pues se menciona ahí en la carta de los Efesios, y que aquí es casi una copia. También recalca cosas que les dijo a los filipenses, aquí lo estamos viendo, ahorita lo vamos a repasar. Y pues parece que estas cartas pues, fueron copias, ¿no?, de las anteriores, o esta carta fue copia de la anterior de Filipenses o Efesios, y pues decía casi lo mismo Pablo, ¿no? Saludos, bendiciones, que hacía oración, le daba gusto, estaba preso, y que pues sus hermanos en Cristo los iban a ir a visitar para decirles y comunicarles cómo estaba la situación, que pues no era una situación muy buena, ¿verdad? Porque Pablo estaba preso, ¿sí? Y como les digo, pues da recomendaciones. Y al final, pues lo que siempre se menciona en las cartas de Pablo, ¿sí? Sus saludos y sus compañeros de trabajo. Pero aquí habla también de una parte en donde les dice que le lleven esta carta también a la iglesia de la Odisea. Y pues no tenemos aquí en el Nuevo Testamento una carta a la iglesia de la Odisea. Sería carta a los laodiceos, y pues no, aquí no tenemos, pero sí les pide que también esta carta sea llevada y comunicada a la iglesia de la Odisea. Es otro lugar, ¿verdad?, en aquel entonces, que también existía. Pero bueno, vamos a empezar a darnos cuenta que aquí en el capítulo 1 dice Pablo: por la voluntad de Dios, junto con mi hermano Timoteo, escribo esta carta a los hermanos fieles en Cristo, que están en Colosas y que pertenecen al pueblo de Dios.
que derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Dice Pablo, oramos por ustedes, damos gracias a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Se dan cuenta cómo Pablo da gracias a nuestro Padre Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Dice que ha recibido noticias de la fe que hay de la fe en Cristo Jesús que hay en ese lugar, ese amor tan grande que le tienen, y que estén ellos basados en el amor y la esperanza. Entonces, pues le da alegría a Pablo. Esas son muy buenas noticias de salvación, dice Pablo. Y le da alegría que esté creciendo lo predicado, que esté dando fruto, y que les dice que todo el mundo está comunicándose la doctrina de Cristo y que se está avanzando, y que bueno, si no hubiera llegado aquí en América Latina cuando llegó Cristóbal Colón, ¿verdad? El descubrimiento de América, 1492. Dice, nos menciona aquí que esto les enseñó nuestro querido Epafras, así se llama, Epafras, quien ha trabajado con nosotros y que pues ustedes lo tienen como un servidor de Cristo. Él nos ha traído noticias de ustedes. Dice Pablo que nosotros desde el día que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes y de pedirle a Dios que les haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Es lo que les pide. Está pidiéndole a Dios que les dé entendimiento, voluntad, conocimiento y sabiduría a la iglesia de Colosa para que cumplan con lo que Cristo vino a traernos, la salvación. Así podrán portarse como deben hacerlo lo que son del Señor, haciendo siempre lo que a Él le agrada, dando frutos de toda clase de buenas obras, llegando a conocer mejor a Dios. Pero fíjense cómo dice, llegando a conocer mejor a Dios, no dice conociendo el Evangelio de Cristo, ¿no? Porque les digo, como Pablo no tenía conocimiento de las cosas que hizo Jesucristo, pues él hablaba de Dios, aparte era judío, descendiente del linaje de Benjamín, de uno de los 12 hijos de Jacob. Entonces, pues siempre todo está basado en sus conocimientos y que al final de cuentas es lo más importante, el amor a nuestro Padre Dios y el respeto a nuestro Padre Dios, y que nuestro Padre Dios es el Todopoderoso y que de ahí dependemos de todo, ¿sí? Y pedimos que Él con su glorioso poder los haga fuertes, así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia. Darán gracias con alegría al Padre, y vuelve a reiterar que hay que darle gracias a nuestro Padre Dios. No dice darle gracias a nuestro Señor Jesucristo, darle gracias al Espíritu, no, va directo al grano, a nuestro Padre Dios, que los ha preparado a ustedes para recibir de la luz la parte de la herencia que Él dará a quienes pertenecen a su pueblo. Dios nos libró del poder de la oscuridad, o sea, del pecado, y nos llevó al reino de su amado Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó y nos perdonó nuestros pecados. Eso sí lo entendió muy bien Pablo, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo murió para salvarnos de nuestros pecados. Y aquí nos menciona algo que nosotros repetimos en la acción del credo, porque ya ven que recitamos el credo, y aquí nos dice en el versículo número 15 del capítulo 1, dice, Cristo es la imagen visible de Dios que es invisible, es su Hijo primero, anterior a todo lo creado. Por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo, en la tierra, tanto lo visible como lo invisible. ¿Se acuerdan de esa expresión? ¿No? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue crucificado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. ¿Se acuerdan de esa? Bueno, ahí no termina, pero pues toda esa es sacada de las Sagradas Escrituras. No crean que es inventada por un
orador, un escritor, un actor, no. Aquí lo vemos, ¿no? Aquí esta es una parte que tomaron para poderla conformar ese credo, ¿no?, que tenemos nosotros, ¿no? Cristo existe antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Por medio de Cristo quiso poner en paz consigo al universo entero, no nomás al globo terráqueo Tierra. El universo pues, son todos los planetas, todos los demás universos que existen en todas las galaxias. Dice aquí, pues antes éramos extranjeros, enemigos de Dios en sus corazones por cosas malas que hacíamos, que no conocíamos a Dios, pero pues ahora ya lo conocemos, lo amamos y lo servimos, entonces ya no somos extranjeros, ya formamos parte de la misma familia de nuestro Señor Jesucristo. Así nos dice. Pero ahora Dios nos ha puesto en paz con Él mediante la muerte de Cristo, que sufrió en su cuerpo humano, y lo hizo para tenernos a ustedes en su presencia consagrados a Él, sin mancha y sin culpa. Pero para esto deben permanecer firmemente basados en la fe. ¿Y qué es una fe? Que hagas obras, ese amor. Si no haces obras, entonces tu fe es una fe muerta, acuérdate, es muy importante. Dice, este mensaje es anunciado en todas partes del mundo, y yo, Pablo, estoy ayudando a predicar, así como todos ustedes ayuden a los demás a llevar este mensaje de Cristo a los demás. Dice que se alegra de que sufre mucho por ustedes, porque así Él se siente bien con Dios, porque está dando la vida por Cristo, que es lo que debemos hacer también nosotros. Dios ha hecho de mí un servidor, dice Pablo, de la iglesia, y todos los demás pues somos también servidores de Cristo, servidores de la iglesia, porque somos iglesia. Acuérdense que somos instrumentos de Cristo, instrumentos de Dios para llevar el mensaje, llevar la ayuda, llevar la caridad, hacer lo que nos corresponde con los dones que tenemos durante el tiempo que estemos en vida. Nosotros anunciamos a Cristo, aconsejando y enseñando a todos en toda sabiduría para presentarlos perfectos en Cristo. A ellos Dios les quiso dar a conocer la gloriosa riqueza de ese secreto que encierra para los que no son judíos. Ese es un gran regalo, que ahora no solamente los judíos es el pueblo de Dios, sino ahora somos el pueblo de Dios, somos todos. Dice Pablo que pues ese es su trabajo, ¿no? Y esa es su lucha constante. En el capítulo 2 dice, quiero que sepan que estoy luchando duramente, y por la iglesia de Colosas y también por la Odisea. No, dice, no me han visto personalmente, dice Pablo, no me han visto personalmente, pero lucho para que ellos reciban ánimo en su corazón y para que permanezcan unidos en amor y enriquecidos en el entendimiento, para que así comprendan los secretos de Dios, que es Cristo mismo. Es el gran secreto de Dios, Cristo mismo, el Hijo de Dios, que así nos ha sido revelado a nosotros. Dice que en Cristo están encerradas todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. Se los digo a ustedes para que nadie los engañe con palabras seductoras, dice Pablo, pues aunque no estoy presente entre ustedes en persona, lo estoy en espíritu, y me alegra que tienen orden y que se mantienen firmes en fe de Cristo. Nos hace ese consejo, nos da ese consejo de que tengamos cuidado, ¿verdad? Porque hay gente que a lo mejor habla muy bonito, a lo mejor nos tiende la mano de una manera muy cordial, pero nos engaña en la palabra del Señor, nos tergiversa, no nos dice la verdad, e inventa cosas, ¿verdad? Sí, porque es muy dado a eso, ¿verdad? Hay muchos inventos en las iglesias para atraer a la gente, ¿verdad? Y no hablan con la verdad. Entonces, pues, o inventan, ¿sí?, apariciones, o inventan manifestaciones, o inventan milagros, ¿verdad? Y vuelvo a reiterarles, ¿para qué nos sirve que haya hombres que vivieron bien, que lucharon bien, que se convirtieron, que nos dieron ejemplo de que sí se puede? El santo que ustedes quieran, ¿de qué nos sirve? Si son ejemplos de vida, nada más, y de que nos dan un ejemplo de que sí se puede. Pero de ahí a que lo subamos a un altar y que le digamos y le pidamos y que lo adoremos y que le digamos que nos haga un milagro, y después le pedimos milagros, cosas mundanas y terrenas, que yo tenga dinero, que tenga felicidad, que tenga amor, que tenga
casas, que tenga coches, que tenga lujos. O sea, ¿ustedes creen que Dios nos va a estar brindando esas cosas? Pues no. Y mucho menos los santos. Pues los santos, ¿qué milagros van a podernos hacer? Si aquí el que hace milagros es nuestro Padre Dios. Bueno, vamos a concretarlo, ¿no? Porque podemos caer en esa tentación de seguir creyendo en esas cosas de esa manera. Dice aquí que tengan mucho cuidado de que no caigamos en esos dichos y hechos de esa gente que muchas veces pues nos quieren distanciar de la verdad. Y en ese entonces pues ya pasaba, imagínense en la actualidad, pues peor. ¿Sí? Lucho para que ellos reciban ánimo en su corazón, para que permanezcan unidos en amor y enriquecidos en un perfecto entendimiento que les permita comprender el secreto de Dios que es Cristo. Pues en Él están encerradas toda la riqueza, sabiduría y entendimiento. Que nadie los engañe. Por eso, así como aceptaron ustedes al Señor Jesucristo, así deben vivir unidos a Él, con profundas raíces, firmemente basados en Él por la fe, como se les enseñó y dando siempre gracias a Dios. Nos dice que demos gracias a Dios. Tengamos cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar, con teorías y argumentos falsos. Pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Muy claramente lo dice, ¿eh? Y en la actualidad pasa lo mismo, ¿eh? Acuérdense que ya estamos en el año 2018 y todavía estas cosas se están llevando a cabo. Porque todo lo que Dios es se encuentra plenamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes están llenos de Dios porque están unidos a Cristo, que es la cabeza. Estamos unidos con Cristo. Hayan sido circuncidados o no, aquella circuncisión nos habla de que pues ya no tiene necesidad la circuncisión del cuerpo. Ahora, la circuncisión es el que tú estés unido a Cristo y te alejes del pecado. Y estar bautizados. Y estar bautizados, pues ya estamos sepultados en Cristo, entonces vamos a ser resucitados en Cristo. Ya somos resucitados en Cristo, con el poder de Dios, ya que Él nos resucita, nuestro Padre Dios. Dice, antes estaban muertos espiritualmente, pero pues se han vuelto a la vida en el momento que nosotros estamos unidos a Cristo. Dice aquí que Dios ya canceló la deuda, ¿verdad?, que habían contra nosotros, que nos obligaba con sus requisitos legales, así que cumpliéramos con las leyes, con los reglamentos, con los mandamientos. Al estar bautizados, llenos del Espíritu Santo, se nos ha perdonado el pecado. Cristo muere por nuestros pecados y lo que nos corresponde hacer ahora a nosotros es llevar a cabo las obras de caridad con los poderes o con los dones del Espíritu Santo. Ese es el plan de Dios. Y así cumplimos con la cabeza, que es Cristo. Y entonces, ¿para qué sirve estar sometido a reglas y estatutos y leyes y normas que muchas veces la iglesia los pone, o que en la Sagrada Escritura las tenemos? Lo que debemos de hacer es entender y comprender qué es lo que tenemos que hacer. Y una de las cosas que tenemos que hacer es trabajar con los dones del Espíritu Santo, que ya los hemos recibido desde el bautismo, desde nuestra confirmación, y que debemos de hacer el bien a los demás. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es muy importante entonces que lo tengamos nosotros eso en mente para que no caigamos en errores, ¿no? Porque mucha gente quiere seguir cumpliendo las reglas como si fuese, hoy sí cumplí esta incumplí esta, otra sí cumplí esta no la cumplí esta. No, tienes que ponerte a hacer las obras de caridad a tu prójimo. Es verdad que tales cosas pueden parecer sabias porque exigen cierta religiosidad y humildad y duro trato del cuerpo, pero de nada sirven para combatir los deseos humanos. ¿Sí? Hay que luchar con el espíritu. Si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas del cielo. Pensemos en las cosas del cielo y no en la tierra, no en las de la tierra. Hemos muerto en las cosas de la tierra, pues ahora vivimos en las cosas del Señor, en las cosas espirituales, en las cosas de Cristo. Porque Cristo mismo es la vida. Cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán con Él y tendrán parte en su gloria. Así dice Pablo a la gente. Entonces,
Si estamos con Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente. Le da al Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, decimos en la liturgia. Hagan pues morir todo lo de que es terrenal. Y nos vuelve a decir que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga pasiones, ni malos deseos. Eso ya lo hemos visto en otras cartas, que esa es una copia de la de Filipenses y Efesios, en donde pues nos explican que eso de la pasión no es una pasión hombre y mujer, pasión del poder, pasión por el dinero, pasión por los vicios. Después nos sigue diciendo aquí cosas impuras, ¿sí? Vanas, deseos, ser avaro, robar, mentir, la forma de ser idólatra, ¿sí? Amas más a cosas mundanas y terrenales que a Dios mismo, ¿sí? Inmoralidades sexuales no solamente son como las que conocemos, ¿verdad? En general, ¿no? Todas, sí, porque pues muchos de nosotros pensamos que una inmoralidad sexual es el que nada más sean hombres con hombres y mujeres con mujeres, ¿no? Relaciones con animales, relaciones con cosas, ¿sí? La prostitución, el cobrar por las relaciones sexuales, el venderte para obtener algo sexualmente, te vendes para obtener poder, dinero, casas, coches. No se mientan los unos a los otros, nos dice aquí, revístanse la nueva naturaleza, en el nuevo hombre, conozcan a Dios plenamente. Nos dice que ya no tiene caso ser griego o no, o judío, estar circuncidado o no, ser extranjero, inculto, esclavo, libre. Lo que importa es que estemos en Cristo, que está en todos. Dice Pablo, Dios nos ama a todos y nos ha escogido para que permanezcamos en su pueblo y seamos revestidos verdaderamente en compasión, bondad y humildad, en paciencia y mansedumbre. Les pide que tengan paciencia unos con otros, que nos perdonemos. ¿Se dan cuenta cómo todos los consejos que da son consejos pues lógicos, son consejos basados en una cultura de amor y paz? No nos está dando mensajes como los que daba Cristo en el Evangelio, que los conocemos, o en la vida de Cristo, pues porque Pablo no conoció a nuestro Señor Jesucristo, no anduvo con Él. En cambio los otros apóstoles, pues sí, ¿no? Así como el Señor los perdonó, perdonen ustedes también. Sobre todo revístanse de amor, que es el perfecto lazo de unión. Y que la paz de Cristo dirija sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo. Fíjense cómo hablan de nuestro Padre Dios, siempre de nuestro Padre Dios. Sean agradecidos, que el mensaje de Cristo esté siempre presente en sus corazones. Siempre hay que traer el mensaje de Cristo en nuestros corazones, en nuestras mentes, para poder darle solución y resolución a todo lo que vivamos día con día. Pongámonos a pensar qué hubiera hecho Jesucristo en este momento que tengo este problema. ¿Qué haría Jesucristo en esta situación en la que yo me encuentro? Y pues vamos a encontrar la solución y la respuesta. Porque si conocemos la palabra del Dios, la hemos estudiado, la hemos entendido y la hemos interpretado, pues vamos a saber qué hacer. Y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo dijo, nadie llega al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y después nos pasa una réplica de otra de las cartas en donde le dice a las esposas que estén sometidas a los hombres, sí, en todo lo que hagan, y pues eso está así como muy de misoginia, ¿no? Y que los hombres cuiden a sus mujeres y que los esclavos obedezcan bien a sus amos y los amos no se pasen de lanza con los esclavos, siendo pues que en la actualidad pues eso, la esclavitud pues está abolida, no está permitida, no somos esclavos, todos somos iguales, somos hijos de Dios, no puede haber esclavitud. Y Pablo pues bueno aquí lo está mencionando de esa manera,
que les digo que es una réplica de las otras cartas que también informan de que los esclavos se porten bien con los amos, como si estuvieran haciendo las cosas en nombre de Dios, y los amos pórtense bien con los esclavos, bueno, que no se aprovechen de ellos. Y lo sigue diciendo: ustedes amos sean justos y razonables con sus esclavos, acuérdense que también ustedes van a darle un responso, o tienen que responder por sus actos ante nuestro Padre Dios. Oren por nosotros a fin de que el Señor nos abra las puertas para predicar el mensaje. Dice Pablo que oren por él, y él va a seguir orando por ellos. Pórtense prudentemente con los no creyentes, dice, o sea, tengan paciencia. Si no creen, pues no se enojen, tampoco se violenten, pues si no creen, no creen, y ya les llegará su momento de creer en nuestro Padre Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Oren para que todos los creyentes y no creyentes les llegue la manifestación del Señor según su tiempo y forma. Su conversación, dice Pablo, debe de ser siempre agradable y de buen gusto. Y deben saber también cómo contestar a cada uno. Ese es un consejo que da Pablo, ¿eh? No hay que ser metódicos, ni aburridos, ni tristes. No, dice aquí, su conversación debe de ser agradable y de buen gusto. Y deben de saber cómo contestarle a cada una de las personas, porque cada uno es diferente. No se les va a contestar a todos por igual. Después los saludos finales de Pablo nos menciona que nuestro querido hermano Tíquico, que ha sido un fiel ayudante y ha servido al Señor conmigo, les llevará noticias mías. O sea que Tíquico pues no está preso, él les va a llevar las noticias. Por esto lo envío a ustedes para que les diga cómo estamos y los anime a ustedes. Pero también dice, con él va también Onésimo, nuestro querido y fiel hermano, que es uno de ustedes, o sea que es uno de Colosa. Ellos le contarán todo lo que pasa por aquí. O sea, Tíquico y Onésimo pues, van allá a la iglesia de Colosa, allá a Colosa con los colosenses, explicarles cómo está la situación de Pablo en la prisión y cómo se está llevando a cabo la predicación de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Después nos menciona que Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos. O sea que Aristarco sí está ahí preso con Pablo. Y también Marcos, el primo de Bernabé. Y ustedes ya tienen instrucciones respecto a Marcos. Si va a visitarlos, recíbanlo bien. ¿Por qué les da esa? Porque ¿se acuerdan que Marcos Perge se regresó y no quiso acabar el primer viaje de Pablo, y después Pablo ya no lo quiso recibir en los viajes porque pues como que se rajaba Marcos, ¿no? Acuérdense que Marcos es un apodo, es Juan Marcos. Juan es un nombre, Marcos es su apodo, y es el evangelio que tenemos de Marcos, y es este Marcos, ¿no? Y ahí estaba con Pablo, cuando Pablo estaba en la cárcel. Pues ya Pablo, pues ya como que ya lo había aceptado, ya lo había perdonado, ya lo había reconciliado con él, y pues ya estaba Marcos ahí con Pablo, ¿verdad? Dice que es el primo de Bernabé, en otros lados dicen que es el sobrino, primo, sobrino, bueno, pues es un pariente de Bernabé. Al final de cuentas es su pariente, ¿no? Por eso dice que pues ya tienen instrucciones de que lo reciban bien a Marcos, porque a lo mejor contó, no, ya venía Marcos conmigo una vez y se rajó y se regresó a Perge y se regresó de Perge, se fue a Jerusalén, andaba con los apóstoles, porque como que yo no le caía muy bien, ¿no? Pues sí, a lo mejor, ¿no? Pues le gustaba más a Marcos estar escuchando directamente a Pedro, lo que vivió con Cristo, que a Pablo, que predicaba como predican los judíos, ¿verdad? Amor y paz, y no es hippie, ¿verdad? También nos saluda Jesús, al que llaman el justo. Había un señor que se llamaba Jesús, y llaman el justo. Dice aquí que estos son los únicos entre los creyentes judíos que han trabajado conmigo por el reino de Dios, y han sido un gran consuelo para mí. Les manda saludos Epafras, un siervo de Cristo Jesús. Él es uno de ustedes. Epafras pues, es de Colosa. Siempre está rogando por ustedes en oración para que se mantengan firmes y totalmente entregados a hacer la voluntad de Dios. Dice Pablo que él es testigo de lo mucho que Epafras se preocupa por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis, otros dos lugares, ¿verdad? Como ya les había mencionado.
Lucas nos menciona, el médico amado lo saluda y también demás. ¿Se dan cuenta entonces por qué Lucas, desde el capítulo 11 de los Hechos de los Apóstoles, nada más está hablando de Pablo? Pues porque vivió y convivió más con Pablo que con los otros apóstoles, siendo que él había investigado la vida de nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles para poder escribir el Evangelio, y después empezó a escribir los Hechos de los Apóstoles, y ahí nos damos cuenta el por qué empieza a hablar más de Pablo desde el capítulo 11 de los Hechos de los Apóstoles que de los demás apóstoles. Pues porque andaba con Pablo, aquí lo estamos viendo y lo estamos concretando, que Pablo pues andaba ahí con Lucas, y Lucas andaba con Pablo. Por eso les dice aquí Lucas, el médico amado, lo saluda también, y también Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, saluden también a Ninfa, a la congregación que se reúne en su casa. Después de haber leído ustedes esta carta, mándenla a la iglesia de la Odisea. Ya no sabemos si la mandaron o no la mandaron. No tenemos aquí en el Nuevo Testamento una carta a la Odisea, pues es esta misma. Entonces hagan de cuenta que pues esta carta debe de ser carta a los colosenses y también a los laodiceenses, ¿verdad? Colosenses y laodicenses debería decir, pero bueno, se la dejaron nomás a los colosenses, porque ya no sabemos si también se la mandaron a la iglesia de la Odisea, que era lo que Pablo les estaba pidiendo, para que también ahí sea leída y ustedes a su vez lean la carta que les llegué de allá. Díganle esto a Arquipo: procura cumplir bien el servicio que el Señor te ha encomendado. Yo, Pablo, les escribo este saludo de mi puño y letra. Y damos cuenta entonces de que ya no era Tercio el que estaba escribiendo, sino verdaderamente era Pablo el que estaba escribiendo esta carta, y que les digo, pues fue una copia, tanto el capítulo 3 como el capítulo 4, nos era una copia de la otra carta que les había mandado a los filipenses y a los efesios, ¿verdad? Y termina diciendo que Dios derrame su gracia sobre todos ustedes. Así termina la carta de los colosenses, Pablo, y vemos que entonces, pues, una de las indicaciones primordiales es que vivamos en común unión unos con otros. Que Dios te bendiga.